Si recordamos que habíamos estado viendo posiciones relativas entre recta y plano. Teníamos entonces un plano pi cuyas ecuaciones, cuya ecuación general o implícita era esa x más bi más cz más igual a 0, y una recta que nos convenía siempre expresarla de la forma paramétrica. Entonces, de esta forma, el valor de x, el valor de y, el valor de z, lo reemplazábamos en x, en y, en z, y nos quedaba una sola ecuación con una sola incógnita. O sea que, resuelto el sistema por sustitución, decíamos a por x, pero x valía x1 más lambda por d1, más b por y, que es y1 más lambda por d2, más c por z1 más lambda por d3, más d igual a 0, y eso nos daba entonces una ecuación con una sola incógnita, y ahí despejábamos lambda. Pero decíamos que lambda podía tener un solo valor. Infinitos o no tener porque son paralelos. Perfecto, un solo valor, la recta cortaba al plano, en un punto, podía tener infinitos valores, por lo que la ecuación iba a quedar 0 lambda igual a 0, o no existía, por lo cual iba a ser 0 por lambda igual a un número distinto de 0, ¿no? Un número distinto de 0. 0 por lambda igual a 5, igual a menos 2, igual a lo que sea. Esto es lo que habíamos visto nosotros y cómo determinar. Si era paralelo, es porque había infinitos valores. Y teníamos la recta paralela al plano. Entonces íbamos a llegar, planteando ese sistema, esto que está acá. Pero nosotros decíamos, antes de hacer todo esto, nos convenía ¿qué cosa? Tomar el vector del plano, vector normal al plano, perpendicular al plano, que era el vector ABC, las componentes que están allí en la ecuación. Y la recta, si era paralela, tenía un vector director, ¿sí? Que era como perpendicular al vector normal. Entonces, nosotros de antemano ya sabíamos que el vector normal ABC, vector normal del plano, y Eso, si salía que era perpendicular, nos daba que podía ser o infinitas soluciones o ninguna, pero no podía coincidir. entonces con los dos vectores que nos dan estas dos ecuaciones, tanto el plano como la recta, sí implicaba que si el producto escalar de n por d era igual a 0, producto escalar igual a 0 significa que los vectores son perpendiculares, o sea, eso implica que n es perpendicular a d. Y si n es perpendicular a d, entonces ya sabemos que el plano y la recta eran paralelos. Paralelos o paralelos y coincidentes. Cuando es coincidente también es paralelo, ¿sí? Nada más que es un caso particular que además era coincidente. ¿Cómo sabíamos si era coincidente? Y bueno, tomábamos el punto x1, y1 y z1 y lo reemplazamos acá. Sumamos, si nos da 0 significa que el punto de la recta pertenece al plano. Entonces la recta está en el plano, porque ya sabemos que es paralela, pertenece al plano. Si no satisface x1, y1, z1 la ecuación del plano, el punto no pertenece al plano, pero pertenece a la recta, por lo tanto la recta es paralela al plano, porque se dio esta condición, ¿sí? Esto es un resumen de lo que habíamos visto la semana pasada. Bien.
un caso particular era que la recta sea perpendicular al plano. Si la recta es perpendicular al plano, entonces el vector director de la recta es paralelo al vector normal del plano, ¿sí? O sea, como caso particular, si R es perpendicular al plano pi, eso implica que el vector director de la recta es como paralelo al vector normal del plano. Y si son paralelos, entonces vamos a tener ¿qué cosa? Que A sobre D1 es igual a B sobre D2 igual a C sobre D3, o al revés, ¿no? D1 sobre A, D2 sobre B y D3 sobre C. Podemos escribir de las dos formas. Esto en el caso particular que la recta sea perpendicular al plano. De toda la recta hay un caso posible que es que sea perpendicular, paralela, perpendicular. Y si no es oblicua, y la intersección la encontramos con el procedimiento que ya hemos dicho. Bien. Luego, el otro punto, el otro tema dice ángulo entre recta y plano. O sea, ya que estamos hablando de las posiciones, la recta con el plano, si es paralelo, forman un ángulo de 0 grados. Si es perpendicular, como el caso anterior, ya sabemos que con esta condición forman 90 grados. Y si no, forman un determinado ángulo. Ahora, ¿qué ángulo formaría la recta con el plano, que sería la palma de mi mano? ¿Cómo hago para medir el ángulo? ¿En qué posición lo tomo? ¿De acá para acá, de acá para acá, de acá para acá? Con el mismo concepto que hemos dicho, que la distancia de un punto a una recta, o la distancia de un punto a un plano, se mide en forma perpendicular, nosotros tendríamos que buscar un plano asociado que contenga este vector, pero que sea perpendicular al plano. Entonces el ángulo se va a medir ahí. ¿Se entiende lo que digo? Pero mejor dicho aún, el plano tiene un vector normal. Si la recta corta ahí, por ejemplo, al plano, nosotros podemos encontrar un plano que apoye, ¿sí?, y que contenga los dos vectores. Entonces el ángulo que va a formar el vector con la recta, ¿sí?, más el ángulo que va a formar la recta con el plano, sumado va a dar 90 grados. Lo que estamos diciendo es, si nosotros tenemos el plano con su vector normal, n, o sea, perpendicular al plano, y tenemos una recta que forma un determinado ángulo con el plano, un ángulo alfa, resulta que esta recta tiene asociado ¿qué cosa? Un vector director. Entonces, el ángulo que forma el vector director con el vector normal lo vamos a llamar ángulo beta. Y yo puedo calcular eso, sí, porque lo puedo calcular porque sé cómo calcular ángulo entre dos vectores. El ángulo entre el vector director y el vector normal va a ser el ángulo entre esos dos vectores, el ángulo beta. Pero yo no quiero eso. ¿Qué quiero yo? El ángulo alfa, porque es el ángulo entre la recta y el plano. Lo que sí sé es que alfa más beta forman 90 grados, o sea, pi sobre 2 radianes, que es lo mismo que decir 90 grados expresado con otra unidad en grados hexagesimales. Por lo tanto, alfa es igual a beta, alfa es igual a pi sobre 2 menos beta. Pasamos beta restando. Entonces, yo puedo calcular beta, sí, porque conozco ángulo entre vectores. Listo, calculo beta y después el resto de 90 y obtengo el ángulo alfa. Así de fácil. ¿Cómo calculo beta? Bueno, ustedes ya saben que el coseno de beta es igual al producto escalar
n por d, dividido en el módulo de n y dividido en el módulo de d. Estos dos módulos pasaban multiplicando acá y nosotros definíamos el producto escalar como módulo por el coseno del ángulo. Pero yo no quiero calcular beta, yo quiero calcular alfa. Entonces, en vez de calcular beta, uso una relación trigonométrica, una identidad trigonométrica, que dice que el seno de un ángulo es igual al coseno del complemento. O el coseno de un ángulo es igual al seno del complemento. Recordamos que el seno de un ángulo es igual al coseno del complemento. Todos recordarán que se llaman complementarios porque la suma da 90 grados. O sea que el coseno de beta es igual al seno de alfa. Y ustedes lo saben porque toman la calculadora y ponen el seno de 20 grados y van a observar que es igual al coseno de 70. Ustedes vienen y ponen seno 20. Yo muestro allí en la pantalla. Igual, me dice que el seno de 20 da 0,342. Ahora pongo coseno de 70, porque 20 más 70 da 90. Está lo mismo. Coseno de 70, aprieto el igual, y me tiene que dar lo mismo. Esto es así, porque así se definió la trigonometría. Nadie puede dudar de eso. Entonces, en vez de calcular el coseno de beta, calculo el seno de alfa. Son iguales. El seno de alfa con el coseno de beta. Entonces, de acá, despejo ¿qué cosa? Despejo alfa. Entonces, ¿a qué va a ser igual alfa? Al arcoseno del producto escalar n por d sobre el módulo de n y el módulo de d. Ojo, no vayan a querer confundir. El ángulo entre vectores se usa con el producto escalar y siempre es arco coseno. En este caso particular únicamente es porque el ángulo que quiero yo no es este ángulo, es el ángulo complementario. Porque yo necesito calcular el ángulo entre la recta y el plano, no entre la recta y su vector normal. ¿Estamos de acuerdo? No vayan a confundir eso. Bien. Obviamente que esto es solamente una fórmula, ¿no? Como ya hemos visto de cómo calcular el ángulo entre vectores. No hace falta que hagamos ejercicios de esto porque ya hemos hecho un montón. Desde que empezamos a ver vectores venimos calculando ángulo entre vectores. Otro tema. Distancia de un punto a una recta. Pero la distancia de un punto a una recta, obviamente que la recta esta está ¿dónde? R3. En el espacio, en R3. ¿Por qué? Porque ya hemos visto distancia de un punto a una recta en el plano y lo hemos calculado de 5 o 6 formas diferentes, ¿sí? Como que ya nos aburre eso. Más allá de la posición, hablando de posición, vamos a bajar la cámara. Y nosotros vamos a tener nuestro sistema de ejes X y Z, una recta cualquiera, que pasa por un punto P sub 1 y es paralelo a un vector D, pero este punto pasa por un punto P sub 1. Pero yo quiero calcular la distancia que hay del punto P sub 2 a la recta. ¿Y qué tengo que tomar? Un segmento que tiene que ser como perpendicular a la recta. Esté donde esté. Este es el punto, esta es la recta. Yo tengo que buscar un segmento que sea perpendicular a la recta. Y para encontrar ese segmento perpendicular a la recta,
nosotros podemos utilizar este vector que sería el vector P sub 1, P sub 2. ¿Por qué? Porque si es distancia de un punto a una recta, yo voy a tener la distancia del punto 2, x2, y2 y z2. La recta R con x y z igual, podríamos poner x igual a x1 más lambda por d1, y igual a y1 más lambda por d2, z igual z1 más lambda por d3, la paramétrica. Cualquiera de las versiones. El tema es que la recta pasa por un punto y es paralela a un vector. Ahí están las componentes. Y yo quiero calcular la distancia de P sub 2. Entonces con P sub 1 y P sub 2 yo genero un vector P sub 1, P sub 2. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir calcular, por ejemplo, que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que es la distancia que yo quiero. Vamos a ponerle acá Q, o sea, el seno de es QP2, es QP2. Lo pueden interpretar de diferentes formas. Sobre esta distancia. Seno de un ángulo, cateto opuesto, sobre la hipotenusa, el módulo de P sub 1, P sub 2. Módulo. Por lo tanto, paso multiplicando y digo P sub 1, P sub 2, módulo por el seno de alfa es igual a la distancia que yo quiero, que es QP sub 2. ¿Dónde tengo esa expresión de P sub 1, P sub 2 por el seno de alfa? Y con los datos que yo tengo dos vectores nada más. El vector D y el vector que inventé de P sub 1 a P sub 2. Si yo hago el producto vectorial P sub 1, P sub 2, el vector D por el vector P sub 1, P sub 2, producto vectorial, cuyo módulo, fórmula para calcular el módulo del producto vectorial, módulo de D por módulo de P sub 1, P sub 2, por el seno de alfa. Porque el producto escalar es por el coseno, y el módulo del producto vectorial es por el seno de alfa. Y ahí está P sub 1, P sub 2. ¿Quién es P sub 1, P sub 2 por el seno de alfa? Es la distancia que yo quiero. Entonces, para calcular esa distancia, si esto es QP2, este módulo de D que está multiplicando, lo paso para allá, dividiendo. O no, porque eso no existe. Divido miembro a miembro por el módulo de D. Entonces el D acá se cancela, es lo mismo, como si lo hubiera pasado dividiendo. O sea que la distancia que yo quiero, QP2, es igual ¿a qué? Al módulo del producto vectorial entre el vector director de la recta y el vector que yo formo con el punto de la recta P sub 1 con el punto al que quiero calcular la distancia, P sub 1, P sub 2, dividido en el módulo del vector director. ¿Tengo todos estos datos? Sí. ¿Por qué? Porque el dato es que me dan el vector director de la recta, me dan el punto 1 de la recta, me dan el punto 2 a donde tengo que calcular la distancia. Genero el vector, hago el producto vectorial, a ese producto vectorial le calculo el módulo, me da un número, y eso lo divido en el módulo de este vector D. Y listo, es una fórmula.
nada más y nada menos que una fórmula. Nada del otro. Profe, Sí, y nosotros cuando trabajábamos con recta en el plano, ¿podríamos hacer digamos, este desarrollo también? O sea, de esta forma. sí, con la diferencia que como estabas en el plano y vos decías un producto vectorial, entonces tenías que... ¿No lo hicimos nosotros? me No, acuerdo si- no lo hicimos nosotros. Bueno, sí se puede hacer, nada más que hay que inventarle que la componente tercera, ¿sí? En el plano no hay z. Entonces tendría que decir que suponemos que hay un eje z cuya componente vale 0. Entonces lo hacemos lo aplicamos de esta forma. ¿Se entiende? Y es la misma forma, ¿no? Es la misma forma. Sería lo mismo, nada más que nosotros lo calculamos con otra fórmula. Es más, yo les di dos fórmulas y después les di que lo pueden hacer por trigonometría, lo pueden hacer en método gráfico. Yo creo que un ejercicio lo hicimos por 5 o 6 formas diferentes. Habíamos encontrado una recta que pasa por el punto y es perpendicular, y vimos la intersección, y con la intersección distancia entre dos puntos. Es un montón, y una fórmula más sería aplicar esto, con el cuidado que en el plano, para hacer un producto vectorial, yo ya tengo que darle a la componente z el valor 0. Pero sí se puede hacer, es válido. Es un camino mucho más largo. Hay que también tener en cuenta eso. Sí, con trigonometría lo habíamos hecho con coseno. Con trigonometría. Claro. Y con la pendiente de la recta, buscando el ángulo a través de la tangente. Bueno, todas las variantes que vimos. Entonces, es solo una fórmula. Si nosotros decimos, a ver, quiero calcular la distancia. Pongamos un ejemplo. Quiero calcular la distancia del punto P sub 2 que tiene coordenadas 1, 2, 3 a la recta R, que es X y Z, igual a las coordenadas de un punto, menos 2, 3, 4, más lambda por un vector 1, menos 2, 3. Entonces le da como dato el punto 2 y la recta, que tiene un punto y un vector director. ¿Qué tengo que generar? Primero, el vector P sub 1, P sub 2. Extremo menos origen. Esto es P sub 1 y este es el P sub 2. Si hago extremo menos origen, hago 1 menos 2, o sea, 1 más 2, 3. 2 menos 3, menos 1. Y 3 menos 4, menos 1. ¿Está bien? Generamos el vector. Ahora hacemos el producto vectorial. ¿Cómo se hacía el producto vectorial? Bueno, se ponía IJK y debajo las componentes de ambos vectores. El vector D, el orden no importa, porque yo lo que quiero es calcular el módulo. Yo sé que el producto de A por B es igual al producto de B por A, es igual a un vector, y si no es el otro vector con sentido contrario por el mismo módulo. Entonces el vector D, 1 menos 2, 3, y el vector P sub 1, P sub 2, que es el que encontramos acá, 3 menos 1, menos 1. Entonces, ¿se acuerdan que tomábamos con I? Tapamos fila y columna y hacemos menos por menos más, 2 por 1, 2, 2 menos 3, o sea que me queda 2 más 3, 5. Después para J, al revés, tapamos la columna, 3 por 3, 9, menos 1, 9 más 1, 10. Y para acá, menos 1 más 6, 6 menos 1, 5. ¿Cuánto vale el módulo de ese vector?
Bueno, P sub 1, P sub 2, módulo, perdón, no del P sub 1, P sub 2, del producto vectorial. El módulo de este vector, entonces, módulo de D por P sub 1, P sub 2 es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 25, más 10 al cuadrado, que es 100, más 25. O sea, la raíz cuadrada de 150. 12,24, profe. Bueno, ustedes saben que 144 es 12 al cuadrado, o sea que es un poquito más de 12. ¿12, cuánto dijo? 12,24. Bien, esto es aproximado porque hemos tomado solamente 2 decimales. Claro, ¿Qué hay claro. que calcular? 7,448. ¿no? No importa, que hay que calcular el módulo de D. ¿Cuánto vale el módulo del vector D? La raíz cuadrada, el vector D que hemos dado nosotros, tengo que poner 1 menos 2 y 3. 1 al cuadrado 1, más 2 al cuadrado 4, más 3 al cuadrado 9. Raíz de 14. Entonces, la distancia QP2, o la distancia del punto a la recta, le llamo QP2 porque si le pongo D, se confunden esta D con el vector director D. Entonces, el módulo del producto vectorial da 12,24, o mejor dicho, raíz cuadrada de 150. Y en el denominador tengo raíz cuadrada de 14. Entonces eso me va a dar un valor aproximado de tantas unidades. ¿Importa? Sí, lo pueden verificar gráficamente y es muy difícil. Raíz cuadrada de 150 dividido 14. Meto todo entre una sola raíz y me da 3,2732. Bueno, 3,27 unidades. Aquellos que tienen el GeoGebra U o otro graficador, cualquiera, van a graficar el punto y la recta. Y van a decir, bueno, yo quiero saber la distancia que hay del punto a la recta. ¿Y cómo hago para ver eso? Y tendría que girar y ponerlo en forma perpendicular, así. Sería todo una cuestión de giros y contragiros. La mejor forma es que dada la recta y el punto, ustedes giren y giren todo el sistema hasta que en un momento, cuando están girando, puedan girar y ponerlo a la recta como perpendicular a la cámara. Entonces van a haber dos puntos. La distancia entre esos dos puntos va a ser la distancia que hay entre la recta y el punto. Y eso aproximadamente con la escala que tengan en el graficador se debe corresponder con los 3,27 unidades. ¿Se entiende lo que digo? Es la forma más directa, porque si no ustedes van a empezar a girar y no van a saber si la recta está paralela al plano de la cámara o no. Entonces la mejor forma es ponerlo perpendicular. Y en forma perpendicular no hay duda, ¿sí?, que la distancia va a estar medida en forma perpendicular. Eso es una tarea para jugar un poquito con eso. Lo que yo les decía a sus compañeros, que ustedes tienen una materia que se llama Sistema de Representación, que en algún momento, según me dijeron los chicos, los recursantes a fin de año, casi ya en las últimas clases, se ve método Monge. Método Monge es un método de geometría descriptiva, geometría del espacio, que tiene muchos elementos que se usaban hoy usamos el graficador, hoy tenemos 3D en la computadora, ponemos las ecuaciones, le pedimos que calcule y me lo calcula directamente. Antes, cuando no existían las calculadoras, la computadora y estos métodos de 3D, había que hacerlo a mano. Entonces, ¿se podía hacer a mano? Sí, porque existía un método en ese sistema Monge que trabaja con dos planos perpendiculares y luego se hacen las proyecciones sobre los planos y después se los rebate, y eso que queda dibujado ahí en el plano permite, a través de giros, nosotros agarramos, sabemos que tenemos acá el punto y la recta, entonces imaginemos que hay un plano acá, ¿sí?, y podemos girar de alguna forma hasta que quede frente a nosotros, así pueda medir la distancia.
Hay otro que llaman rebatimiento, que podemos agarrar y tomar un plano y rebatirlo, o sea, como si lo bajáramos y lo apoyáramos en el piso. Esos rebatimientos hacen que yo después lo vea con verdadera magnitud. Y todo, no van a aprender esto con el sistema Molle, van a aprender los rudimentos básicos. Pero quiero contarles que ahí hay una geometría del espacio que antiguamente se hacía el cálculo manual y era larguísimo. Terrible del gráfico, hacer todas esas giros de rebatimiento, ponerle números con la geometría analítica y calcular. Hoy en día vamos a la computadora, ponemos los datos, le pedimos que nos calcule la distancia y automáticamente nos da exacto el valor. Antes el método gráfico era aproximado. Si quería que sea exacto, a ese método gráfico yo le entraba a buscar la vuelta con las ecuaciones, con la trigonometría, con las formulitas. Un trabajo bastante largo. ¿Está? Eso es distancia de un punto a una recta. ¿Puede dar 0 esa distancia? Sí, sí puede. Y entonces, si les da 0, ¿qué Este significa? punto es parte de la recta. Ajá, pertenece a la No hay recta. distancia. El punto pertenece a la recta. O sea, podría probar de entrada nomás, ¿no? Tomar ese punto y reemplazarlo acá y ver si se verifica. Acá es medio difícil que puedan encontrar la relación porque hay un lambda. Entonces, te reemplazan el valor del punto acá y todo esto son números. Entonces, cuando despejen lambda, tiene que ser el mismo lambda para los tres. Así se satisface. Pero sería más fácil que ustedes plantearan la ecuación x menos x1 sobre d1, y menos y1 sobre d2 y z menos z1 sobre d3, y en esta ecuación reemplazan el x, el y, el z de quién? Del punto 2. Si ese punto reemplazado ahí, resuelto ese número, es igual a este número y es igual a este número, al verificarse la doble igualdad significa que el punto satisface las ecuaciones de la recta. Entonces el punto pertenece a la recta, entonces nos tendría que dar 0. ¿En la fórmula puede dar 0 el denominador? No. No puede dar 0 porque si hay un vector director, su módulo nunca va a ser 0. Entonces el producto vectorial nos va a dar el vector nulo. ¿Por qué? Porque si el punto pertenece a la recta, el vector P1, P2 es paralelo al vector D. Y si son paralelos, el ángulo es 0. Módulo por el seno de 0 es 0. Me da el producto vectorial, el vector nulo, cuyo módulo es 0. Entonces la distancia sería 0. Es una obviedad verlo en la fórmula y deducir que si no me di cuenta que el punto pertenecía a la recta, hice todo el cálculo, cuando resuelvo este producto vectorial me va a dar 0, 0, 0, cuyo módulo es 0. 0 de cualquier cosa, 0. La distancia es 0, ¿por qué? Porque el punto P2 pertenece a la recta. ¿Se entendió? Profe, ¿qué debíamos reemplazar en esas fórmulas para obtener las trazas? Reemplazar cualquiera de las variables por 0. O sea, en esta fórmula, ¿sí? Vos a x le das el valor 0. Entonces te queda menos x1 sobre d1. Un número. Entonces yo trabajo con esta ecuación. Despejo y. Esto es un número, esto es un número y esto es un número. Y saco el valor de y. Después igualo este número porque x vale 0 y saco z. Entonces vos tenés 0, el valor de y y el valor de z serían las traza vertical, la traza frontal, porque x vale 0. Entonces estoy en este plano y me fijo qué valor de y y qué valor de z le corresponde a la traza frontal o traza vertical. Cuando y vale 0, te queda esto igualado a un número o esto igualado a un número. Despejas x y despejas z. Si y vale 0, estás en la traza de perfil. Y luego z vale 0, cálculo x y cálculo y, traza horizontal.
¿Se acuerdan? Sí, no, Más o menos sí. Más o menos sí. Bien. Esta recta, vamos a imaginar, no vamos a imaginar nada, vamos a poner nuestro sistema de ejes. Decimos el punto 1, 2, 3, 1 de X, 2 de Y, 3 de Z. Si acá tenemos una unidad, vamos a tener 1, 2, 3. Por acá está el punto P sub 2, 1 de X, 2 de Y, 3 de Z. ¿Sí? En el otro caso, el ejemplo que pusimos nosotros, la recta tenía el punto que pasa por menos 2, 3, 4. Menos 2 de X significa menos 1, menos 2. ¿Con quién? Con 3 y 4. Por acá estará el 3, entonces el menos 2. Trazamos una horizontal. 3 y 4 unidades en Z. Entonces, esto que son 2 unidades, acá tendríamos que tener 2 y 2 son 4. Por acá está el punto P sub 1. Y paralelo al vector 1, menos 2, 3. Menos 2 para el otro lado. Son 2 unidades. Menos 2 hasta acá. 1. Menos 2. Y para arriba, 3 unidades. O sea, esta distancia es la misma distancia. Estaríamos por acá. O sea, el vector 1, menos 2 y 3 unidades significa que el vector tiene esa dirección. ¿Pero por dónde pasa? Por el punto 1. Tendría que trazar una paralela a quién, a esta recta y pasa por acá. Entonces la distancia, que acá no podemos decir dónde es perpendicular o no, porque estamos en el espacio. ¿Sí? Entonces la distancia que será por allí, que mide esos 3,27 unidades, imaginen que esto es 3, pero acá yo no lo puedo decir, porque la perspectiva hace que el punto puede estar ahí a una distancia de 3 unidades, pero usted lo ve como si estuviera muy pegado. Pero cuando giramos realmente, o sea, nos engaña la perspectiva. Lo que podemos determinar es la ecuación de la recta que dice x menos x sub 1. El de x sub 1 valía menos 2. Sobre d1 que vale 1. Igual a y menos 3 sobre menos 2. Y menos 3 sobre menos 2. Igual a quién? A z menos 4 sobre 3. ¿Estamos bien? Acá donde usted pregunta, ¿dónde están las trazas? Si z vale 0, entonces me queda x más 2 sobre 1 es x más 2. Y como z vale 0, me queda menos 4 tercios. Entonces de ahí despeja x, el 2 pasa restando, menos 4 tercios menos 2, menos 10 tercios. Pasa como menos 2, 3 por 2, 6, 4 y 6 son 10. Si z vale 0 y menos 3, el menos 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Aquí, como z valía 0, me queda menos 4 tercios. Y luego el menos 2 pasa multiplicando. Entonces me queda menos por menos más 8 tercios. Y el 3 pasa sumando. 8 tercios
más 3, 17 tercios. Entonces usted va a buscar en X el menos 10 tercios, menos 3,33. Será por acá. En Y va a buscar 17 tercios. ¿Sí? 5,66. Será por acá. 4, 5 y un poco más. Entonces, trazando estos dos va a encontrar qué cosa. Y Z vale 0, ¿no es cierto? Porque Z vale 0. Entonces directamente trabaja, está mal, esto trabaja con el valor de paralelo a X paralelo ahí, entonces la recta debería pasar por allí. Y esa recta tendría que ser paralela a este vector. Si usted lo hace todo a escala, le va a coincidir. Pero acá tendríamos la traza horizontal. Después hace usted el resto del trabajo. ¿Qué pasa cuando X vale 0 y qué pasa cuando Y vale 0? Entonces, cuando X vale 0, te queda igualado a 2. Entonces va a tener menos 4, más 3, menos 1. Cuando X vale 0, Y vale menos 1. Y cuando X vale 0, va a quedar 3 por 2, 6, más 4, 10. Z vale 10. Entonces, con Y que vale menos 1 y con Z que vale 10 allá arriba, va a encontrar el punto donde corta y tiene la traza frontal. Y después con Y igual a 0 lo mismo. Bueno, eso tiene para entretenerse un rato. Estamos recordando qué es lo que encontrábamos con eso. Trazas de la recta. Esto no está en el libro así como yo lo explico. Yo se lo explico para que ustedes interpreten, puedan saber medianamente cómo está la posición de la recta en el espacio, para que la puedan imaginar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces le sacamos una foto. Espera que los encuentre a ustedes, en algún lado están. Bien. ¿Qué sigue? Posiciones relativas de dos rectas en el espacio. Posiciones relativas de dos rectas en el espacio. Nosotros, ustedes, en algún momento han visto sistemas de ecuaciones, por lo menos de 2 por 2, en el curso de ingreso o en la secundaria. Si no lo han visto, lo deberían haber visto. ¿Qué pasa con dos rectas en el plano? Bueno, dos rectas en el plano se cortaban en un punto o eran paralelas. Hemos dado las condiciones de paralelismo entre dos rectas. Y si se cortaban en un punto, aplicábamos método de igualación, sustitución, suma, resta, determinantes, método gráfico, más los métodos matriciales que vamos a ver este año. Y encontramos las coordenadas del punto de intersección. O sea que había paralelas, se cortan y podían ser coincidentes, había infinitos puntos en común. Entonces cuando eran paralelas el sistema era incompatible, no había solución. Cuando se cortaban en un punto era compatible determinado. Cuando se cortaban en infinitos puntos, porque era la misma recta, había infinitas soluciones. Y era compatible indeterminado. Entonces podía ser compatible porque se cortan en un punto, porque se cortan en infinitos puntos. Compatible determinado o indeterminado. No se cortan, son paralelas
incompatible. Incompatible. Obviamente que en el espacio también las rectas pueden ser paralelas y estén como estén. Si yo giro con el plano, hago las dos rectas, yo empiezo a girar en la posición que se encuentre, como yo quiera girar, siempre van a seguir siendo paralelas las rectas, en cualquier posición que estén. Dos rectas paralelas, las mire de donde las mire, siempre se van a ver paralelas. También puede ocurrir que se corten en un punto. También puede ocurrir que sean coincidentes. Pero va a haber un caso más. Que no se corten y que no sean paralelas. Y que no sean coincidentes. Entonces, si estas dos rectas yo las separo y una la giro respecto de la otra, yo si las miro de frente, las miro así, pareciera que se cortan, pero cuando yo empiezo a girar el graficador, resulta que no se cortan. Esas rectas que no se cortan se llaman rectas alabeadas. Alabeadas. Ahora lo vamos a escribir. Pero además, podemos imaginar, y es posible siempre encontrar, un plano que las contenga ¿a quién? A las rectas paralelas. En cualquier posición que estén y donde estén, siempre voy a poder poner ¿qué cosa? Un plano que las contenga las dos rectas. Dos rectas paralelas pertenecen a un mismo plano, un único plano. Si son coincidentes también, de infinitos planos, pero las dos van a estar contenidas en por lo menos uno de esos infinitos planos. Si se cortan, si hay intersección, ¿sí? También es posible que un plano las contenga a las dos rectas. Pero si son alabeadas, no hay ningún plano que pueda contener a dos rectas. O sea, de las infinitas rectas que hay acá, ninguna la va a contener a la otra recta. O sea, no va a haber un plano para el cual las dos rectas pertenezcan al mismo tiempo a ese plano. Y ese es el concepto de rectas alabeadas, separar esos dos conceptos. O están en un mismo plano, entonces las rectas son coplanares, o sea, existe un plano que las contenga a las rectas coincidentes, a las rectas paralelas o a las rectas que se cortan. Ahí siempre van a ser coplanares, porque están contenidas en un plano. Y cuando sean alabeadas, no va a existir ese plano que contenga a ambas rectas al mismo tiempo. Ese es el concepto que nos interesa aclarar y vamos a ver todas esas posibilidades de cuándo son y cuándo no son alabeadas o cuándo no son coplanares. Entonces vamos a ver posiciones relativas entre rectas. Posiciones relativas entre dos rectas, obviamente, ¿no? Entre dos rectas. Entonces vamos a tener una recta R1, X y Z, X1 y 1, Z1, lambda por D1, D2, D3, que podríamos cambiar, vamos a decir alfa, alfa y alfa, por A1, por A2 y por A3. La otra recta podría estar dada por un punto X sub 2, Y sub 2, Z sub 2, más otro escalar, beta,
por B1 por B2 por B3. La ecuación es paramétrica de dos planos, de dos rectas, que pasa por el punto P1 y es paralelo al vector A. Vamos a cambiarle esto, vamos a poner a A1, A2 y A3. O si no, una recta R2 que pasa por otro punto y es paralelo al vector B, que tiene componentes B1, B2 y B3. Dadas las ecuaciones de esa forma, en forma paramétrica, siempre nos conviene que estén en forma paramétrica, nosotros podemos saber de antemano si son paralelas. ¿Por qué? Porque los vectores A y B, o sea que si la recta R1 es paralela a la recta R2, implica que el vector A va a ser paralelo al vector B. No cabe ninguna duda de eso. Si tengo dos rectas paralelas, los que dan su dirección, obviamente que son paralelos, o son una combinación lineal entre ellos. Para lo cual, ya saben que la condición de paralelismo es que sus componentes homólogas sean proporcionales. O sea, que sean proporcionales implica que A1 sobre B1 sea igual a A2 sobre B2 y sea igual a A3 sobre B3. Eso ya lo conocen. Con esto ya de entrada sabemos si las dos rectas son paralelas. Quedaría como incógnita saber si además son paralelas, son coincidentes. ¿Cómo me doy cuenta si son coincidentes? Les pregunto a ustedes. Si tienen punto en común. ¿Cuántos? ¿La pregunta, profe? ¿Cómo sé Punto en yo común. que si las dos rectas, además de paralelas, son coincidentes? Si reemplazamos un punto en común, porque conocemos X1 y Y1, y Z1, por ejemplo, y ahí lo reemplazamos. ¿A dónde lo reemplazamos? O sea, supongo que lo que está queriendo decir su compañero es, como esta recta R1 tiene el punto P1, si yo este punto lo reemplazo en la otra recta y se verifica la igualdad, entonces, si el punto está acá entre mis dedos, ¿sí? Está sobre la recta y acá está el punto. Si las rectas son coincidentes, el punto este satisface la ecuación de esta recta, pero también satisface la ecuación de otra recta, porque son las mismas rectas. Entonces, aparte de acá, saber que son paralelas, las dos son paralelas, las que son coincidentes y las que no son coincidentes. Yo ya sé que son paralelas. Si además de paralelas yo quiero saber si son coincidentes, entonces, si R1 es coincidente con R2, por eso ponemos 3 rayitas, si son coincidentes, significa entonces, por ejemplo, que el punto P1, que es este punto, P1, y acá hay un punto P2, X2 y 2Z2, P1 pertenece a la recta R2, o P2 pertenece a la recta R1, para que sean coincidentes. ¿Cómo me doy cuenta? Y reemplazo las coordenadas de un punto en la ecuación de la otra recta, y viceversa. De una de las dos formas, no hace falta que hagan las dos. Entonces, yo reemplazo el X1, Y1 y Z1, ¿dónde? Acá, X1, Y1 y Z1. ¿Cómo verifico la igualdad? No la verifico, porque acá hay un beta. Despejo beta, entonces el X1 menos el X2 sobre B1 va a ser el mismo beta de acá, de I1, de I2, de I1 menos I2 sobre B2, o de Z1 menos Z2 sobre B3. O sea, el beta va a ser el mismo para los tres. Bueno, ¿se quieren complicar menos? Tomamos la recta R1 y decimos X menos X1 sobre
A1 igual a I menos I1 sobre A2 igual a Z menos Z1 sobre A3. Volví a escribir las ecuaciones simétricas de la recta R1, pero expresadas así. Entonces acá en X, en Y y en Z reemplazo aquí en el punto 2. El punto 2 lo reemplazo en la recta 1. El punto 2 pertenece a R1. Y si yo reemplazo X2, Y2 y Z2, resuelvo y este número es igual a este número y es igual a este número, significa que ese punto de esta recta está en la otra recta, por lo tanto las rectas son coincidentes. ¿Se entiende lo que digo? Primera medida, apenas miro las dos rectas, me fijo cómo son A y B, para ver si son paralelas. Si son paralelas, ya de entrada, estamos diciendo que son coplanares, que hay un plano que las contiene. También podría ser que se corten y no ser paralelas, y también serían coplanares. Yo les dije que le iba a poner la definición. Dice, dos rectas se denominan coplanares. Vamos a escribir acá. Dos rectas se denominan coplanares si existe un plano que las contenga. O sea, que la recta pertenezca a ambos planos. ¿Se acuerdan? Dos rectas, hay un plano que las contiene. Dos rectas que se cortan, hay un plano que las contiene. Dos rectas que son la misma recta, hay un plano que las contiene a las dos rectas. Si no existe el plano, que las contenga, las rectas son alabeadas. Ese es el nombre, alabeadas. No vayan a inventar otro nombre como algunos alumnos que dicen que son aliviadas. No son aliviadas, sino que son alabeadas. Bien, eso como definición. Ya sabemos cuándo son paralelas. Y ya hemos dado el concepto. Ahora, si se cortan en un punto, si dos rectas se cortan en un punto, puede ser que no se corten y sean alabeadas, o que sí se corten. Ya sé que no son paralelas, entonces ahora partimos. R1 no es paralelo a R2, lo que implica que se cortan en un punto o son alabeadas. ¿Cómo determino eso? Método de igualación. Por eso conviene siempre que las rectas estén expresadas en forma paramétrica, por eso yo las puse en forma paramétrica. Entonces, ¿qué hago yo? Igualo X con X, o sea, X1 más alfa por A1 tiene que ser igual a este X, que es igual a X2 más beta por B1. Y este Y, que es Y1 más alfa por A2, tiene que ser igual a este Y, que es igual a I2 más beta por B2. Y el Z igual a este Z. Entonces, cuando escribo yo esas igualdades para saber si se cortan o no, me quedan tres ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? Dos. ¿Cuáles? Alfa y beta. Alfa y beta. Y si tengo tres ecuaciones con dos incógnitas, ¿cómo será el sistema? ¿Tendrá solución? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? ¿Cómo lo explicamos en forma teórica?
que esta es una ecuación que vamos a llamar 1, esto 2 y esto 3. Trabajamos con dos ecuaciones con dos incógnitas, que eso ya lo saben hacer. ¿Por qué? Porque usted aplica el método de sustitución, igualación, suma, resta, lo meten en la calculadora, que trabaja dos ecuaciones con dos incógnitas, las que tiene el modo de ecuación, y resuelven y listo. O sea que con estos dos calculan alfa y beta. ¿Y qué hacen con ese alfa y ese beta? Lo reemplazan en la tercera ecuación. El alfa y el beta. ¿Y qué tiene que ocurrir? Se tiene que verificar la igualdad. Entonces, alfa y beta satisfacería a las tres ecuaciones. Ustedes eligen cuál de las, qué par de ecuaciones eligen para trabajar el sistema. Las dos primeras, las dos últimas, la primera y la última. Ustedes eligen el que quieran. Pero las que elijan, una vez que resuelvan, tienen que verificar en la que no usaron. Porque, además, ¿qué representa una ecuación con dos incógnitas, alfa y beta? Es lo mismo que tener X e Y, representan una recta. O sea que en la ecuación 1, yo podría poner el eje alfa y el eje beta, en vez de X e Y, si los demás son todos números. Uno representa una recta, el otro representa otra recta. O sea que lo que busque yo es este valor de alfa y este valor de beta que satisface ambas ecuaciones. Para que yo lo reemplace en la tercera y se verifique, la tercera recta también debe verificar el mismo. O sea, las tres rectas se cortan en un único punto. Ese es el que estoy buscando yo. Ese punto es en el caso que las dos rectas se corten. Si no se cortan, obviamente que esta tercera recta, en vez de pasar por ahí, va a pasar por acá. Entonces, si yo hago la solución entre estas dos rectas, me da este punto. Entre esta recta y esta recta, me da este punto. Entre esta recta y esta recta, me dan tres puntos diferentes. No satisface a todas al mismo tiempo. Entonces las rectas que estaban en el espacio, R1 y R2, no se cortan en un punto, son alabeadas. Para que sean alabeadas, para que se corten en un punto, las tres rectas se deben cortar en un mismo punto. Entonces resuelvo un sistema y cuando tenga alfa y beta lo reemplazo en la otra ecuación y también se debe satisfacer. Si no se satisface, son alabeadas. Si se satisface, son el punto que yo encontraba. O sea, una vez encontrado alfa y beta, reemplazo alfa acá y voy a obtener X y Z. O reemplazo beta acá, es lo mismo, y voy a obtener X y Z. Total, el punto es el mismo en cualquiera de las dos ecuaciones porque pertenece a ambas. Esa es la forma de determinar el punto de intersección. Para eso, primero me fijo que no sean paralelas, que los vectores no sean paralelos. Porque si los vectores son paralelos, ¿cómo voy a buscar un punto de intersección? No tiene sentido. Encontré que A es paralelo a B, listo, no se corta. Pruebo reemplazando un punto en la otra para ver si son coincidentes. Pruebo, no hago ningún cálculo, no me pongo a hacer este cálculo. Si no me di cuenta, va a resultar que esto no va a tener solución también. Me fijo, no tiene solución, me fijo por atrás. No me di cuenta que eran paralelas. Bueno, ahora me tengo que dar cuenta, me tengo que analizar y darme cuenta que sí son paralelas y que por eso no ocurrió nada. Pero, ponemos un ejemplo. ¿Qué es el libro? Dice, la recta R1, vamos a girar un poquito el pizarrón para allá, y ponemos un ejemplo. Y dice, la recta R1, x menos 1 sobre 2,
igual a la recta y menos 4 sobre 2 igual a z menos 7 medios. Z menos 7 medios. No tiene denominador, pero ya supongo que es 1. Y la otra recta R2, x menos 3. No dice nada, pero ya identifico que si no dice nada, el denominador es 1. Y menos 8 sobre 3. No dice y menos 8 sobre 3. Dice z sobre menos 4. Profe, al lado de Z, allá arriba, en la primera recta, en el R1. ¿Es 7 medios o 3 medios? 7 medios. Z sobre menos 4, pero yo entiendo que dice z menos 0. Y después dice y menos 8 sobre 3. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Lo primero me fijo los vectores. El vector A y el vector B. ¿Qué coordenadas tiene el vector A? 2, 2 y 1. ¿Qué coordenadas tiene el vector B? 1, menos 4 y 3. ¿Está bien? ¿No sería 1, 3 menos 4? 1, 3, menos 4. Esto que le estoy planteando yo a propósito, por eso lo borré y lo volví a escribir, es que el profesor de práctica, los profesores de práctica, le dan así las ecuaciones. A propósito, se las dan al revés. Entonces, viene uno y dice, el vector es 1 menos 4, 3. ¿Por qué no es 1 menos 4, 3? Porque es X, Y, Z, y acá dice X, Z, Y. Como es una doble igualdad, uno lo puede escribir en cualquier lado. Pero ustedes deben acomodar. Tampoco el punto es 3, 0, 8, sino que es 3, 8, 0, porque tienen que reescribir esto como y menos 8 sobre 3 y z menos 0 sobre menos 4. ¿Para qué? Para que definitivamente el vector B tenga componentes 1, 3 y menos 4. Ojo, porque esas son cosas que le hacen los JTP, son muy malditos. Le ponen al revés una ecuación y uno va y saca los datos como sea. La ecuación del plano, le ponen a x más by más cz más d, le ponen x, z, y. Y ustedes cuando sacan el vector normal, sacan mal las componentes, por no prestar atención, por no mirar. ¿Quién es nuestro Sí. JTP, profe? ¿Cómo? ¿Quién es nuestro JTP? Abellay. No lo conoce. Abellay. Ah, no, pensé que cambiaba por materia el JTP. No, No lo lo tenía entiendo. claro. Este confundido, disculpe. No, yo digo los JTP, porque yo tengo 3 JTP. Uno en álgebra de electrónica, uno en electromecánica y otro en civil. Está Molina en electrónica, está Arias en civil y está Bayay en electromecánica. Ellos, cuando se ponen de acuerdo y arman los ejercicios porque rinden los prácticos, a algunos se les ocurre esa picardía de cambiarles el orden. Ojo, miren bien, porque si no después se lo lleva a un resultado malo. Bien, son paralelos los vectores A y B. 2 dividido en 1 es igual a 2 dividido en 3 o es igual a 1 dividido en 4. No. Entonces, A no es paralelo a B. ¿Por qué? Porque 2 sobre 1 es distinto de 2 sobre 3 y es distinto de 1 sobre menos 4. O sea, se ve que no hay proporcionalidad. No son paralelos, ni coincidentes, obviamente. Entonces son alabeados. ¿Se cortan o no se cortan? Esa es la cuestión. ¿Qué hacemos? Y para saber si se cortan o no, resolvemos un sistema. Después vamos a ver que hay otras formas también de saber. ¿Cómo resolvemos el sistema? Bueno, aplicamos esto que está acá. Igualamos el x con el x, el y con el y, el z con el z. Nada más que no están expresadas
las rectas de esa forma. O sea, la recta tendría que decir x igual a x1. El x1 es 1. Acuérdense que el punto P1 acá tiene coordenadas 1, siempre sale cambio de signo. 4 y 7 medios. 1, 4 y 7 medios. Acá dice menos 1, menos 4, menos 7 medios, todas positivas. El punto 2, en esta ecuación que yo reescribí acá, es 3, 8 y 0. El punto 2 tiene 3, 8 y 0. Entonces, x menos 1, o sea, es x igual a x sub 1 más lambda por a sub 1, o sea, más 2 lambda, en este caso, más 2 alfa, le vamos a llamar. Después, y es igual a 4 más 2 alfa, y z es igual a 7 medios más 1 alfa, o sea, más alfa. Esto es para la recta R1. Igual, como yo tengo que igualar el x, es 3 más un beta, o sea, más beta, es 8 más 3 beta, o z es igual a 0 menos 4 beta. Ya hemos transformado las ecuaciones simétricas en las ecuaciones paramétricas. ¿Para qué? Para igualar una a una. Y ahí, cuando yo les dije, trabajamos con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, la primera ecuación dice 2 alfa menos beta, la acomodo, ¿no? Acá hay un igual. 2 alfa menos beta igual 3 menos 1 que pasa restando igual a 2. Y acá dice 2 alfa menos 3 beta, que pasa para este lado como menos 3 beta, igual a 8 menos 4. Este 4 pasa para allá restando. 8 menos 4, 4. Entonces, las dos primeras ecuaciones se transforman en eso. Resuelvo el sistema por el método que quiera. Para mí es más fácil restar miembro a miembro. 2 alfa menos 2 alfa, 0. Menos beta, menos, el menos con el menos se hace más. 3 beta menos 1 beta, 2 beta. Y 2 menos 4, menos 2. Paso el 2 dividiendo, entonces beta vale menos 1. Como beta vale menos 1, menos beta, pero beta vale menos 1. Entonces, me queda más 1. Pero pasa como menos 1. 2 menos 1, 1. Y el 2 que estamos multiplicando pasa dividiendo. Entonces alfa vale 1 medio. Por el método que lo resuelvan, les va a quedar que beta vale menos 1 y que alfa vale 1 medio. Pero esos dos valores, ustedes no pueden quedarse con que alfa o beta toman ese valor, después lo reemplazan, se sacan el valor de x y z, o reemplazan el beta y sacan el mismo valor de x y z. Tienen que verificar que también se satisfaga en la tercera ecuación. Estos dos valores necesariamente van a parar acá. Entonces, alfa vale 1 medio. 7 medios más 1 medio, 8 medios. O sea, 4. Y beta vale menos 1. Menos por menos más. 4 por 1, 4. 0 más 4, 4. 4 igual a 4. Se verifica. O sea, que las tres rectas se cortaban en un solo punto. Para determinar un solo alfa y un solo beta. Con esos valores reemplazados acá sacan x y z. O el valor de beta reemplazado acá sacan el mismo punto. Si no, fíjense, si alfa vale 1 medio, con el 2 se simplifica, entonces les queda 1 más 1, 2. X es igual a 2. ¿Cuánto vale y? Si vale 1 medio, simplifica el 2 con el 2, me queda 4 más 1, 5. Y si alfa vale 1 medio, 7 medios más 1 medio son 8 medios, que es 4.
El punto tiene coordenadas 2, 5, 4. Esa es la solución, el punto de intersección. Si hubiera reemplazado el beta, que vale menos 1, 3 menos 1, 2. Si vale menos 1, me queda menos 3. 8 menos 3, 5. Si vale menos 1, menos por menos más, 4. O sea, da lo mismo en una o en la otra. Lo que interesa es que resuelven un sistema de la primera y la segunda y luego ese sistema verifican en la tercera. Si no verifican la tercera, no se cortan, entonces las rectas son alabeadas. No hay otra posibilidad. Las rectas son alabeadas. Más temprano, con sus colegas, compañeros de curso de electrónica y de civil, surgió que uno de ellos dijo, y si analizamos para saber si son alabeadas o no, un producto mixto, what, le dije yo, que eso no está en el libro, no está en los planes de nadie. Digo, ¿cómo podemos saber? Y bueno, entonces investigamos, esto fue hace un par de horas. El tema es que descubrimos algo, que lo podemos aplicar o no, pero que es interesante porque es como una investigación. Producto mixto. Le dije, producto mixto necesito 3 vectores. No, tengo más que 2 vectores, el que da la dirección de una recta y el de otra recta. Pero tengo 2 puntos. Entonces dije, bueno, a ver, probemos, a ver. Inventemos otro vector. Entonces, nosotros podemos decir que acá hay un punto y acá hay otro punto. Esto es una recta que tiene un punto. ¿Lo ven al punto ahí, esa crucecita que dibujé? Sí, profe. Y la otra recta tiene otro punto. Por lo tanto, si las rectas son paralelas, yo puedo crear un vector entre el punto 1 y el punto 2. O sea que tendríamos un vector entonces que va desde un punto al otro punto. ¿Se ve? Si Sí. son paralelas esta recta con esta recta y además genera un vector que está entre esas dos paralelas, ¿cómo serían los 3 vectores? Coplanares. Entonces el producto mixto, ¿cuánto tiene que dar? 0. 0. Si las rectas se cortan en un punto y yo uno los 2 puntos que están allí, ¿se ve? Yo lo uno, Sí, poniendo ahí más arriba, y está ahí. Las 2 rectas se cortan ahí arriba. Pero si se cortan ahí, también son coplanares. El producto mixto va a dar 0. Pero si son alabeadas, los 3 vectores van a formar un volumen. Y el producto mixto, entonces, va a dar un número distinto de 0. Entonces hemos sacado un tema teórico, que lo vamos a... ¿cómo se dice? Lo vamos a patentar. Que nosotros, dadas las rectas y los vectores, una recta R1 que pasa por el punto P1 y es paralelo al vector A, y una recta R2 que pasa por el punto 2 y es paralelo a la recta B, generamos el vector P1 y P2. Entonces tenemos 3 vectores. Si el producto de A por B por P1, P2
es un producto mixto. Y esto da 0 es porque las dos rectas son coplanares. R1 coplanar con R2. Pero si el producto mixto B por P1, P2 es distinto de 0, entonces las rectas son alargadas. No está planteado así en el libro, se nos ocurrió hacer el análisis y nos dio eso. Y lo justificamos con un ejemplo de que puede ocurrir ello. Vamos con otro ejemplo. Porque allá hicimos un ejemplo. Ahora vamos a ir con otro ejemplo. Dice el libro. La recta R1 es 1 más 2 alfa. R1, 1 más 2 alfa. Perdón. X. ¿Se ve? Sí, ¿no? Y es igual a 2 menos alfa. Y Z es igual a 3 alfa. La recta R2 dice que X es igual a 3 más 2 beta. Y es igual a 6 más 2 beta. Y que Z es igual a beta. En realidad en el libro dice lambda 1 y acá lambda 2, pero después su índice 1 y 2 se confunde, es más fácil diferenciarlos bien. Uno llama alfa y el otro beta, para que no haya problemas. Vectores, puntos. El punto 1 acá tiene componentes 1, 2 y 0, porque acá dice 0 más 3 alfa. Y el vector A tiene componentes 2 alfa, menos 1, y abajo dice 3 alfa. Entonces las componentes son 2, menos 1 y 3. En este caso, el punto 2, 3, 6, 0, y el vector B, 2, 2 y 1. Como vean, los vectores A y B, 2 dividido en 2 es 1, pero menos 1 dividido en 2, menos 1 medio. 3 dividido en 1 es 3. O sea, A no es paralelo a B. Entonces nos queda ahora la incógnita, que si se cortan en un punto o son alabeadas. Entonces nosotros podemos aplicar esto. Generamos el vector P sub 1, P sub 2. ¿Cómo lo generamos? Si hacemos extremos menores, 3, menos 1, 2. 2, menos 2, 0. Ay, mandé una cara, no es 2. 6. ¿Sí? Es 3 menos 1, 2, y acá es 6 menos 2, 4. Y 0, menos 0, 0. Entonces, hacer un producto mixto significa poner el vector A por el vector B, no importa el orden, por el vector P1, P2. El vector A, 2 menos 1, 3. El vector B, 2, 2, 1. Y el vector P1, P2, 2, 4, 0. Y resolvemos ese producto mixto.
Si nos da 0, se cortan en un punto. Si no nos da 0, son alargadas. Fíjense, para este número 2, yo multiplico por diagonal menos contra diagonal. 0 menos 4. Multiplico por menos 4. Después, este menos 1, lo multiplico tapando fila y columna. 2 menos 0. Yo lo multiplico por 2. Y para este 3, tapo fila y columna, hago 2 por 4, 8, menos 4, 4. Más 3 por 4. Menos 8, menos 2, y 3 por 4, 12. 12 menos 2, 10, 10 menos 8, 2. ¿Cómo es esto? Distinto de 0. Entonces, ¿cómo son las rectas Alabeadas. alabeadas? Ya sabemos que no son paralelas. Vamos a justificarlo más aún. Si nosotros hacemos esta igualdad y resolvemos los sistemas, tendríamos que igualar entonces. ¿Qué vamos a igualar? Vamos a generar las 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Fíjense. Vamos a trabajar acá. Vamos a correr la cámara un poquito más. Fíjense, ¿qué tenemos que igualar? El X con el X. 1 más 2 alfa igual a 3 más 2 beta. 2 menos alfa igual a 6 más 2 beta. Y la última, 3 alfa igual a beta. Entonces, trabajamos con 2 ecuaciones. 2 alfa menos 2 beta. 2 alfa menos 2 beta y este 3 menos 1 igual a 2. Y abajo, menos alfa menos 2 beta igual a 6 menos 2, 4. ¿Se entiende, no? Paso el 2 beta para allá restando, paso el 2 beta para allá restando. El 1 lo paso para allá restando, 3 menos 1. El 2, que está más 2 acá, positivo, pasa como 6 menos 2, 4. Y ahí me queda un sistema de 2 ecuaciones contradictorias. Lo resuelven y resulta que si yo sumo, si resto miembro a miembro, este menos con este menos se hace más, me queda menos 2 más 2 y se va a beta. Este menos con este menos se hace más, me queda 2 más 1, 3 alfa. Y acá 2 menos 4, menos 2. Entonces ya descubrí que alfa vale menos 2 tercios. Entonces, reemplazado ese valor de alfa para despejar beta, lo reemplazamos en cualquiera de las dos. Entonces, 2 por alfa, pero alfa vale menos 2 tercios, entonces me queda menos 4 tercios. Lo estoy reemplazando acá. Menos 2 beta. En realidad paso el 2 para allá como menos 2. Y este menos 2 beta para allá como más 2 beta. Entonces 3 por 2, 6, 4, menos 10 tercios. Y el 2 pasa dividiendo. Entonces me queda que beta vale, se simplifica cuando lo paso dividiendo, menos 5 tercios. Alfa vale menos 2 tercios. Se simplifica el 3, me queda menos 2. Y menos 2 no es igual a menos 5 tercios. O sea, no verifica la tercera ecuación. ¿Qué tenía que ocurrir? Tenía que verificar. Fíjense que con un producto mixto, nosotros hemos determinado de antemano que eran alabeadas las rectas. R1 y R2 son rectas alabeadas. Esa es la conclusión. A eso hemos llegado porque a uno de sus compañeros se le ocurrió preguntar qué pasaba si usábamos un producto mixto y se nos ocurrió inventar un vector
y generar algo que no está acá escrito en el libro, pero sí está el concepto en la definición. Dos rectas se denominan coplanares si existe un plano que las contenga. Si son coplanares, el producto mixto tiene que dar 0. Si no son coplanares, porque son alabeadas, no hay ningún plano que las contenga. Quiere decir que si yo defino 3 vectores, como se propuso, utilizando los puntos P1 y P2, que yo grafiqué por ahí, entonces el producto mixto va a dar distinto de 0. Solamente está expresado ahí, nada más que le hemos hecho una vuelta más de tuerca para verificarlo, para comprobar que eso sí se puede hacer, porque nosotros ya hemos visto qué significaba que los vectores sean coplanares, porque en el producto mixto ya lo hemos definido que había un volumen de un paralelepípedo, y que si los vectores eran linealmente dependientes significaba que estaban en el mismo plano. Y eso nos permitió cerrar ese concepto. Bien, hasta aquí llegamos con vuestros compañeros. Les doy un pequeño descansito. ¿Tienen clase ahora? Sí, profe. A las 9, profe. Oh, justo a la hora del partido. Sí, Profe, Madre. Capaz que no lo van a ver, van a estar así con el televisor ahí mirando el partido. sí. ¿O Bueno, no? ¿qué Ya, tiene? profe, ¿quién que gana sí o sí la Argentina? Más vale. Pero ahora vamos a ver. Profe, pero en partido muy importante, así cada 4 años, ¿no? ¿Se da clase en la universidad o no? Siempre. Siempre se dio clase. Siempre fuimos a clase. ¿Saben la cantidad de veces que No, te tuvimos que importa ir a el clase? mundial. ¿Qué hacen los alumnos? Dicen, no van, tienen alguna excusa. Bueno, el problema es los alumnos, se dicta. Lo único que no se da clase es cuando se juega un mundial. A eso quiero ir, Juega profe. Argentina, es obvio que no se da clase, pero en la Copa América sí. Aparte con el desastre que es la selección en los últimos 10, 15, 20 años, más vale ganar tiempo, educación, con una clase conmigo, que ver un partido que no sirve para nada. Obvio, profe. Bueno, los Ahora, dejo. si le ganamos a Brasil la final 6-0, 7-0, nos puede aprobar, ¿no? Sigue soñando nomás. Bueno, si ganamos 6-0, 7-0, yo los apruebo. Total, eso nunca va a pasar. Sí, profe, eso no pasa nunca. Sí, señor. Bueno, chicos, Ya veo que detenemos la pasa. grabación.